Hoy, en el podcast de Vivecor Entre Latidos, vamos a hablar sobre el bienestar emocional, el bienestar social, el humor, la risa. Para ello tenemos a Patricia de Atención Clown, que nos va a explicar un poco sobre todo este tema. Y bueno, ¿quién eres, Patricia? ¿Quién es Atención Clown? Cuéntanos un poco. Lo primero, gracias por invitarnos aquí en este proyecto tan bonito que estás creando. Y bueno, pues empiezo por Atención Clown. Atención Clown es una asociación sin ánimo de lucro de payasos sociosanitarios. Y yo, Patri, pues llevo trabajando casi 20 años como payasa, actriz, directora de teatro. Y llegó un momento en este proceso de trabajar en las artes escénicas que tanto mis compañeros Noche Dieguez y Javier Franco como yo colaboramos como payasos, artistas colaboradores con Payasos Sin Fronteras. Y esto nos ha abierto ver el poder que tiene el arte del clown en procesos de duelo, en procesos de sanación de una enfermedad, tras un gran conflicto, ya pueda ser territorial o tras guerras, pues la importancia de acompañar a las personas pues en la risa, en el humor, en darle esta parte que es tan importante, pues a lo mejor casi como beber agua y como comer, ¿no? El acompañar desde ahí. Y por eso nació Atención Clown, con estas ganas de poder atender el bienestar de las personas también en nuestro territorio, ¿no? Estamos empezando en Huesca, pero la intención es llegar a todo Aragón. Estás escuchando Entre Latidos, un podcast de Vivecor. Al final es ayudar a la gente con humor. Cuando has viajado o cuando has dicho que has estado en conflictos, en guerras, en hospitales, ¿cómo te repercute a ti o cuál es tu objetivo o de dónde viene? Mira, el objetivo tienes que partir por algo pequeñito y es poder a esa persona hacerla por un instante de su día a día olvidar ese dolor que siente, ya sea físico o emocional, o poderle atraer un ratito de calma a su vida, ¿no? A lo mejor la sonrisa no va a salir rápidamente en una intervención de clown sociosanitarios, pero a lo mejor sí que vamos a conseguir que esa persona esté en calma. Y eso es como muy importante y es lo primero para poder que nazca la sonrisa o la risa, ¿no? Y entonces a veces no hace falta ni compartir un idioma para conectar con las personas. Qué guay. Al final es verdad que aquí nosotros trabajamos con pacientes que han tenido algún tipo de afectación cardíaca, en el cual muchas veces están en un contexto de inseguridad, de miedo, incluso de incertidumbre por cómo avanzar en esa vida, y una de las cosas que repercute positivamente es el humor y el bienestar social. Como he dicho, ¿vais a hospitales o has estado en algún tipo de centro, colegio en el cual hayas tenido un poco este tipo de situación? ¿Cómo lo habéis afrontado? Mira, pues antes de estar en Atención Clown, porque llevamos como un añito realizando esta actividad, yo sí que trabajaba dando unas clases de circo y teatro, que podríamos decir que era la excusa para conectar con los chavales en el Colegio Jean Piaget de Zaragoza. Es un colegio de educación especial. Y ahí, por ejemplo, recibíamos una formación específica para cómo atender cuando una persona tenía un ataque, un pico de ansiedad o un brote añadido a su casuística que tenga o la enfermedad o el diagnóstico que tenga. Entonces lo primero era lo que era esa persona para que no se hiciera daño y poner una mano en su pecho para notar su ritmo cardíaco. De esto tú sabes más, pero si el ritmo cardíaco está alterado, lo primero es que baje ese ritmo cardíaco y poder conectar, y a partir de ahí empezar el trabajo. En nuestro caso era un trabajo pues de atender lo emocional, de poderle regalar una risa, un estado de calma, una confianza. Imagino que en tu caso es otro tipo de trabajo, pero lo primero es desde algo como muy utilizando el contacto y la mirada del payaso, por eso esa nariz roja, que es roja porque el cerebro ya hace que estés ahí, pues ayudar a que ese corazón esté más en calma y poder empezar a comunicarnos o a reír juntas. Al final utilicéis el humor o al final vuestra situación o cómo lo hacéis para reducir esos niveles y poder ayudar a pacientes, a niños o en este caso a cualquier persona que tiene esa afectación. A nivel, por ejemplo, de hospitales, o qué tipo de humor utilicéis o
¿cómo empieza este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que pensasteis al entrar a un hospital, ver gente que al final en un hospital está enferma o está en un proceso de diagnóstico que hay mucha incertidumbre? ¿Cómo es el proceso de entrar? ¿Qué sentís? Lo primero, antes de intervenir, ya sea en una habitación de hospital, en un centro como una residencia de mayores, en centros de días, lo primero siempre tenemos un trabajo previo que hablamos con auxiliares, médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, y ellos nos ponen en situación de la realidad de la persona. Pues el caso de una residencia, se acaba de vivir un duelo cercano, si lleva poco tiempo en la residencia, un enfermo, pues está con dolor, si no. Hay una cosa muy básica que es que no vas a entrar diciendo hola, ¿qué tal? Porque es obvio cómo está esa persona, pues no está en su mejor momento. Entonces normalmente se entra de una manera muy suave, utilizando el contacto visual, y cuando ahí empieza a haber una complicidad, de manera muy pequeñita se van haciendo cosas primero visuales, ¿no? Pues puede ser malabares, puede ser música, puede ser unos títeres, puede ser simplemente cómo te pones delante de esa persona, mostrando como tu vulnerabilidad, ¿no? El generar empatía y ver que el vulnerable no es solo el que está en la cama postrado, sino que el payaso es muy vulnerable. Entonces a partir de ahí ya se puede empezar a trabajar, y a veces el trabajo no es solo atender a la persona que está enferma, sino quién acompaña a ese enfermo, ese familiar, o quién cuida de los que cuidáis. Entonces hay que ser conscientes de que a veces es fácil que un niño ingresado conectes con él y lo hagas reír. A lo mejor el trabajo en este caso más sensible y más fuerte es conseguir que esa familia, esa mamá, pueda también tener un momento de calma a través de ver que su niño le ha cambiado la mirada. Entonces, muy importante también quién cuida de los que cuidáis, me parece, ¿no? Porque tienes algún caso al final yo creo que gusta también ver esa evolución de cuando tú llegas a un colegio o a una residencia o a un hospital, también el hecho de esa evolución, de ese trabajo que hacéis, para mí tan positivo. ¿Has visto de forma real y visual el cómo ha mejorado o una patología, o ya no entrar en patología, sino cómo ha mejorado un poco ese entorno social de algún paciente o de alguna persona? La verdad que sí, tanto de verlo como cuando ves a la persona que está atendiendo al enfermo, al usuario del centro, como alucinan simplemente porque conectes, ¿no? Que conectes y haya una respuesta por la otra persona, ya sea que hay una mirada o que hay... Y sí que es alucinante pues con niños autistas, por ejemplo, de decir la profesora, es que no reacciona a nada. Y hace poco recibimos un donativo del Colegio Público de Monzón, no recuerdo el nombre, así para decirlo mal, pero agradecidísimos a esos niños. Y alucinaban las profesoras cuando fuimos a recibir el donativo, les regalamos una actuación, pues nosotros estábamos, claro, venía un niño y nos abrazaba. Y la profesora estaba queriendo hacer una foto para enviárselo a la mamá del niño, porque ese niño no abrazaba. Entonces a veces sí que está bien que nos cuenten qué le pasa al paciente o a la persona para la que vamos a entrar, pero tampoco hace falta que nos digan si es tímido, si habla, si no, porque ya si no prejuzgas. Entonces simplemente dime pues cosas tan... Yo he estado con niños que tienen parálisis cerebral y es como un giro brusco a la derecha les puede producir un ataque, vale, porque el equilibrio tal, eso dímelo, pero no hace falta cómo es como carácter o cómo se suele comportar, porque si no prejuzgamos o actúas de otra manera, y hay que ir como limpios y decirte que es muy satisfactorio creer que estimular funciona aunque no haya, y en algún lado queda aunque no haya resultado. En mi mundo ideal algún día iremos hasta para personas que estén en paliativos o personas que están en coma, porque eso queda en algún sitio de esa persona o de quien le acompaña o de quien le cuida. Entonces este trabajo es muy gratificante para los payasos que accedemos ahí, porque aprendes a darle la importancia a un pequeño gesto, a una pequeña mirada, a un pequeño resultado, o confías en que tu presencia va a ayudar de alguna manera, aunque no haya respuesta directa por esa persona. Sí, al final ese estímulo ya sabemos, incluso a nivel de evidencia científica, que ayuda. Eso es. Entonces, yo también, hablando también de juicios y de que hay veces que se prejuzga en este sentido, claro, yo creo que en España también el decir un payaso, yo creo que tiene una connotación, al menos hoy por hoy, una connotación negativa. Y en este caso, al final la atención clown, clown no deja de ser payaso en inglés. Totalmente. Sois payasos que ayudan y que a nivel de evidencia científica
el humor y la función que hacéis va a mejorar hormonas de felicidad y de emoción positiva en cuanto a los pacientes y a las personas. ¿Qué sientes o cómo te sientes con esa connotación que hay hoy en día en España al tener un trabajo tan gratificante? ¿Qué es lo que sientes? La verdad que hace un tiempo me enervaba, ¿no? Me producía más, pero ¿por qué utilizan, sobre todo muchas veces ahí en el Congreso, ¿no? Se dedican a insultarse como en un patio de recreo, como si payaso fuera malo. Con el tiempo he aprendido a decir, mira, cuanto más digan la palabra, al final es casi que es publicidad. Yo trabajé también de mediadora en sordoceguera con un chico sordociego y por la calle, pues la mediación, la lengua de signos adaptada es como muy, estás muy en el cuerpo del otro, pues hay que coger las manos así para hablar, íbamos así por la calle y un día iba por la calle y un señor me dijo, ¿serás payasa? Y yo con mucho orgullo le dije, sí, con estudios, ¿sabes? Porque para ser payaso, una vez me preguntaron, ¿payaso se nace? Y yo le respondí, ¿ingeniero se nace? Pues es esto, ¿no? O sea, hay que formarse y mucho para poder conectar con las personas, porque si fuera a salir a hacer el tonto, pues cualquiera podría ser payaso, pero no todo el mundo está dispuesto a mostrar su vulnerabilidad y a ver que todos podemos ser payasos, pero todos nos apetece mostrar esa parte en la que no nos sale bien. Y creo que las explica muy bien la importancia de un trabajo desde el clown en un proceso sanatorio por estudios científicos, hormonas, cosas que se segregan si estás en un estado bien. Y a mí me gusta decir que para sanar hay que volver a sentirse vivo, y una manera de volverte a sentir vivo es disfrutar, ¿no? Cuando disfrutas 5 minutos, cuando estás presente, cuando te ríes, creo que eso ayuda a sanar sin duda, ¿no? O por lo menos a vivir la vida sintiéndote vivo. Totalmente, de hecho estoy totalmente de acuerdo, y en cuanto me hablaron de vosotros, yo decía, ostras, qué guay, porque al final es un enfoque diferente, o que al menos igual no estamos tan acostumbrados a valorar incluso, pero al final es lo que dices. Nos podrías contar cuando has ido a conflictos bélicos o cuando has estado en situaciones complicadas, el cómo habéis producido que esa situación sea completamente diferente. Entonces, al final, aquí en consulta muchas veces nos encontramos, pues como has dicho, a familias que no saben por dónde tirar, a pacientes con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y al final el hecho de que haya una asociación como la que estáis creando, a mí también me ayuda a decir, ostras, se puede. Entonces, al final, ya, o sea, me puedes un poco contar, pero ¿cómo ha sido desde tus inicios hasta ahora? ¿Cómo has ido llevando para darte cuenta al final de que todo lo que estás haciendo ahora o de lo que te quieres dedicar ahora mismo, que estás muy enfocado? Cuéntanos un poco todo ese proceso, porque a mí me interesa mucho. Pues el proceso, mira, yo me di cuenta del poder que tiene el arte del payaso, pues estando de expedición, creo que fue en Kurdistán. Era muy heavy porque estábamos con niños que habían rescatado de Mosul, llevaban 2 años en un campo de refugiados sin televisión, sin radio, sin nada, porque podían raptarlos el mal de ese lugar y llevarlos a ser parte de un ejército, les negaban su lengua, su nombre. Entonces te encuentras en tal situación y tú intentas, no me cuentes más porque tengo que salir a hacerlo reír, y recuerdo una niña salir del patrol y una niña me agarró el brazo y mientras me decía I love you me pegaba. Pero es que esa niña había nacido en un entorno de conflicto, de guerra. Entonces yo la respondí haciéndole así, tú sabes, una caricia, y ella paró y dije, claro, igual esta niña no ha tenido otro referente que no sean los golpes. Y ahí vi el poder que tenía esa nariz roja y el ir simplemente, soy una adulta, pero vengo a regalarte un rato de cariño. Ya que nos riamos, puede venir después. Entonces vuelves aquí y a lo mejor no es tan evidente. Pero cuando vas a entornos sociosanitarios, vas a personas que para atender la soledad no deseada, niños hospitalizados, ves que eso también es muy necesario. Y entonces yo también tengo mi compañía de teatro y me encanta ir a un teatro, llenar el teatro y hacer mi obra y contar y sentirme una artista. Pero realmente mi corazón se va más contento a casa o más feliz cuando hacemos estas intervenciones porque ves que sirven. Hace poco una señora en una residencia que pudimos hacer 3 sesiones y la continuidad ayuda a que esto sea más sanador o terapéutico, pues ella vino y me dijo, es que hoy no me he acordado ni de que me dolían las rodillas ni de llorar.
Hostia. Entonces dices, jolín, esto sirve, ¿no? Y creo que está bien tanto este proyecto que estamos creando como el proyecto que tú tienes, porque creo que caminamos hacia algo común, que es atender la salud de las personas de una manera global, ¿no? No solo somos cuerpo ni solo somos emociones, somos todo. Entonces tomar muy en serio esto creo que es guay. Claro, cuando vais, por ejemplo, a un hospital o vais a una residencia, yo me imagino que conforme más vais, es decir, si el paciente o la persona tiene un proceso cíclico en el cual sabe que el miércoles va a ir atención clown, es como que ya de primeras ya el paciente o la persona ya hace un poco de clic. Yo creo que es muy importante en ese sentido. No sé si habéis sentido que una vez que el proceso dura o es cíclico, como que también la respuesta de todo eso como que es mucho más satisfactoria. No sé si... Total, es como cuando tú planeas un viaje con tus amigos, lo disfrutas cuando lo planeas, lo disfrutas en el viaje y lo disfrutas a la vuelta al recordarlo, ¿no? Pues esto produce lo mismo, y sobre todo lo hemos recibido de las enfermeras, los médicos que hay en los centros, o las terapeutas ocupacionales, que las repito porque el perfil que hemos encontrado son unas personas maravillosas en los centros hospitalarios o sanitarios, y nos dicen esto, o sea, el día que vais a venir ya se despiertan con otra energía, el día después lo comentan, o el mes que viene venís, pues os esperaremos, y empieza a ser algo, y también puede ser más específico y más centrado en cada persona. Pues te encuentras una persona, un matrimonio, ¿no? Que había, pues ella tenía una afección cardíaca bastante potente y la tenía pues físicamente más retenida, y él no, y nos contaron que eran de volea, que les gustaba ir a esquiar. A la siguiente vez que volvimos, pues ya trajimos historias, cuentos que tenían que ver con eso, hasta llevamos burbujas de nieve y burbujas, ¿Sí? Y entonces había en esa residencia un gran mural de nieve. Y la señora le dijimos, pues hoy te vas a ir a esquiar. Y fue una tontería, porque fue mover su silla y ponerla bajo el mural de las montañas, y nosotros le echábamos burbujas. Y por un instante ella dijo, es que me he acordado cuando iba a esquiar. Y era como, pues qué bonito poderle haber generado esta cosa y perder el miedo a tu... Porque era, cuidado que no me puedo... Tenía esto que dices, que a veces tras una afección cardíaca las personas se quedan con miedo. Pues esta señora tenía un poco ahí del miedo, y desde una manera sutil con los payasos pues esquió, ¿me entiendes? Y eso es como muy gratificante ver la continuidad, y ahí queremos... Hay que enfocar un poquito y más. conseguir los apoyos para que se entienda que esto no es algo puntual, que vamos un día, es como si tú vas al teatro, eso es otra cosa, no vas un día y ves un espectáculo. Esto queremos que pueda ser continuado, que sea cada 15 días o una vez a la semana. O... Espero que se llegue, porque aquí en consulta, claro, yo por ejemplo... trato al paciente desde un entorno bastante multidisciplinar. Para mí es muy importante el tema pues, de la psicología a nivel emocional. Claro, todo lo que estáis haciendo y todo lo que me estás contando es dar vida a una persona que se ha sentido no capaz de vivir. Total. Entonces sí que es cierto que a mí me ilusiona que me cuentes historias, de alguna forma adaptar la situación de cada persona y llevároslo hacia el mundo de los payasos, ¿vale? Pero que al final, como tú estás, o sea, como se dice, es que se ha producido una mejora en ese tipo de personas con vuestro trabajo, que es muy importante a nivel, por ejemplo, de lo que dicen los médicos, o de lo que dice pues, muchos informes o incluso evidencias científicas a nivel de artículos. Se ve que la risa, el reír, produce una mejora en este sistema emocional, y yo creo que con vuestro trabajo espero que cada vez vaya más, porque yo creo que es algo que nos falta muchas veces en esta sociedad de estrés también. Podemos hablar de estrés. Totalmente. En esta sociedad de estrés, yo creo que también el bajar a la tierra, el decir, mira, pues estoy aquí con una persona que me está haciendo reír. ¿Cómo has vivido tú también en este tipo de instituciones o en tu trabajo el estrés, y cómo lo manejáis desde Atención Clown? Intentado dejar fuera, cuando entramos a una intervención, nosotros hacemos una parte visual de primeras para ganarnos a la gente, hay una parte participativa, pero le damos muchísima importancia, cuando hemos terminado esta parte teatral, a acercarnos a las personas
no mirar el reloj y dar tiempo porque tienen ganas de contar, de estar, de aunque sea gracias por venir. Entonces, desechar el estrés de la vida, de decir, tengo que estar en media hora en casa, decir, no, ya damos por hecho que una sesión a lo mejor, nuestra actuación, por llamarlo, es como actuación al uso, pero será 40 minutos, casi otros 40 minutos nos quedamos con las personas dando tiempo a esto. A no ir con prisa, porque la prisa mata a clown, amigo, nos decían en el Sáhara, una expedición, la prisa mata al payaso, pero es que la prisa mata la esencia de la vida o el verte, el dar tiempo a la importancia de, yo qué sé, estás con tu padre que ha sufrido, pues en este caso una afección al corazón y quieres contar, no puedo hablar bueno, no hay falta hablar rápido, ¿no? Se puede hablar con la calma y si intentas quitar esa prisa porque es lo que mata esta vida y darle tiempo a las pequeñas cosas, pues empieza a ser hasta sanador. Y eso en la intervención. Luego en el día a día, imagino que como tú, si eres autónomo, si eres trabajador, el estrés ya es más complicado realmente sacarlo del día a día, pero sí que en las intervenciones está fuera totalmente, no tiene cabida porque las cosas a veces para que sean significativas tienen que ir despacio. Qué bien. Al final el estrés es uno de los factores de riesgo que se está viendo más altos en afectaciones cardiovasculares. Entonces, para mí que se maneje el estrés desde este tipo de fundación o que incluso intentemos manejarlo nosotros también con psicólogos o con ejercicio o con lo que sea, para mí es vital y es muy importante que todo a nivel de vuestra fundación, la mía, que podamos unir todo lo que mejora a las personas en general. Total. Esto pues porque está un poco más enfocado hacia pacientes cardiovasculares, pero al final, como tú dices, ayudáis a todas las personas en todos los ámbitos. Entonces, me encanta que nos hayamos juntado. Me encantaría que dijeses un poco cuál es tu sensación de lo que sientes de Atención Clown, porque me encantaría como ese pequeño resumen en pocas palabras, buenas que tú quieras, porque como decimos, no hay estrés. Pero hay un tiempo que pasa. Entonces, muchísimas gracias por venir. Estoy encantado de haberos conocido, de haber conocido a vuestra asociación, de haberte conocido a ti y muchísimas gracias. Dejo que te explayes, ¿vale? Gracias también a ti, una persona tan joven, tan implicada con la salud, con las personas, que entiendas pues eso, que cuidar la salud de alguien es atender toda esa globalidad, ¿no? Entonces creo que estas sinergias son muy interesantes, ¿no? La ciencia con lo artístico, con lo teatral, dices, es que hace que sea completo. Desde Atención Clown pues llevamos como un año, estamos como encantadas de estar aquí porque nos da visibilidad y invito a todas las personas a que nos busquéis en redes, nos sigáis, veáis nuestro trabajo y a todas las instituciones o estamentos pues que nos puedan apoyar porque creo que es fácil empatizar con nuestro trabajo porque quien no ha estado hospitalizado, quien no tiene una persona en una residencia, quien no tal, y entonces vamos a intentar ayudar a esa sanación desde el cariño, desde los cuidados y desde las emociones, que eso es lo que son expertos los payasos y las payasas. Así que muchas gracias, Vivecor, y seguir Atención Clown. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues con esto finalizamos el podcast entre latidos de Vivecor, así que muchas gracias, importante a disminuir el estrés y a vivir la vida con humor, que la risa nos suba y que nos mejore nuestro estilo de vida. Estás escuchando Entre Latidos, un podcast de Vivecor.